Habíamos estado leyendo en 2 de Corintios, capítulo 1, del 8 al 11, y dijimos, ¿cierto?, acerca de las tribulaciones que nuestro hermano Pablo había sufrido. Les quiero contar un poquito algo de historia antes de comenzar o de continuar con el pasaje bíblico. La ciudad de Corintio se había fundado en el año 730 a.C. Era una ciudad mercader dedicada principalmente a hacer esculturas, pero también se preparaban y fabricaban barcos. Era una ciudad puerto, y como todas las ciudades puertos tenían mucho pecado dentro de ellos. Esta ciudad era una ciudad también olímpica. Allí se hacían juegos, así como los Juegos Olímpicos, pero en menor escala. El libro de los Corintios principalmente fue escrito por el apóstol Pablo y justamente muestra las luchas espirituales de nuestros hermanos en Corintio. En realidad la primera epístola de Corintios, tanto como la segunda, habla de las luchas que tenemos todos los cristianos, todos los días. Si hay algún libro dentro de la Biblia que puede vivificar fielmente lo que ocurre dentro de una iglesia, es justamente Corintio. Corintio tenía problemas de conducta sexual muy graves. También había mucha murmuración. Los hermanos también hacían grupos. Habían personas que estaban, de alguna manera, miraban en menos a los que sabían menos. Por lo tanto, era una iglesia llena de conflictos. Hoy día nuestras congregaciones no son muy diferentes a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo, con mucho amor, fue y fundó la primera iglesia de Corintios en el año aproximadamente 55 después del nacimiento de Jesucristo. Y fue allí entonces que empezó a predicar y a hablar las verdades del Señor Jesucristo. Y en ese tiempo y en ese momento, él se retiró pensando justamente que la iglesia era una iglesia firme y victoriosa y que habían comprendido muy bien las enseñanzas de Jesús. Pero resultó que tuvo que volver 2 años después, porque empezó a recibir cartas de los mismos hermanos que decían que tenían muchas dificultades esta iglesia. Habían muchos problemas sexuales. Los corintios separaban habitualmente el espíritu de lo que era el cuerpo. Entonces ellos, ¿saben lo que pasaba con ellos? Ellos decían, todo el pecado que yo hago, lo hago con mi cuerpo, pero mi espíritu no lo toco. Entonces el apóstol Pablo tuvo que volver a la ciudad y empezar entonces a enseñarles nuevamente que el espíritu, el alma y el cuerpo son uno solo. Por lo tanto, todo lo que hacemos en el cuerpo, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todas nuestras acciones se traducen también en nuestro espíritu, y de alguna manera cuando nosotros pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, y no hay otros. Bueno, nuestros hermanos habían interpretado esa parte bastante mal, pero el apóstol Pablo empieza en esta segunda carta a los Corintios a decirles que no querían que ignoraran acerca de las tribulaciones que íbamos a tener que padecer todos los cristianos. Muchas veces se nos enseña en las congregaciones, y hay algunas congregaciones que hoy día hablan mucho acerca de la teología de la felicidad. Que usted venga a la iglesia y usted va a hacer, todo se le va a solucionar. Se le van a solucionar los problemas económicos, las enfermedades, y todas las cosas se van a solucionar. Permítame, hermano, decirles que esto no es así. Que el apóstol Pablo tuvo que sufrir muchísimas tribulaciones. Fueron abrumados, dice, sobremanera, más allá de las fuerzas,
de tal modo que aún perdieron la esperanza de conservar incluso la vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos sentido abrumados y hemos preguntado al Señor por qué nos ocurren estas cosas? Yo he aprendido a preguntarle, Señor, ¿y por qué a mí no me debería suceder esto? Amén. ¿Acaso yo soy tan especial y tan diferente al resto de las personas como para que no me vengan las tribulaciones ni las situaciones difíciles? Ellos llegaron a tener, dice la Biblia, sentencia de muerte. Muchas veces a través de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, pareciera que todas las cosas son complicadas y difíciles. Pero muchas veces las tribulaciones, hermanos, vienen para que nosotros aprendamos a confiar más en el Señor. Nuestra fe es tan débil que muchas veces aquí en la iglesia cantamos y adoramos a Dios. Había una alabanza antiguamente que decía, si el sol no volviera a dar luz, yo igual seguiría creyendo en ti, Señor. Y yo decía, si realmente de repente el sol se oscureciera completamente, sin ningún aviso alguno, ¿cuántos de nosotros nos angustiaríamos y cuántos de nosotros realmente seguiríamos confiando en el Señor? Las tribulaciones, entonces, son situaciones a las cuales no debemos tenerle miedo. La hermana Magdalena la semana pasada, el sábado pasado, hablaba de 1 de Pedro 4:12. Hablaba acerca de las pruebas y decía, amados, no os sorprendáis por el fuego de pruebas que os ha sobrevenido, porque vamos a tener pruebas, hermanos, y van a nacer de la nada, van a nacer cualquier día y en cualquier momento. Es por eso que nosotros debemos estar confiados en el Señor todos los días, porque nuestra fortaleza no proviene de nosotros, proviene de Dios. Por eso que es importante, hermano, venir a orar los días sábados, anotarse los días viernes para orar, estar orando. La palabra de Dios dice orar sin cesar. Orar porque no sabemos en qué momento van a venir las tribulaciones y vamos a ser abrumados por ellas. Vamos a ser abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y muchas veces, hermanos, llegaremos a tal extremo de perder incluso la esperanza. Pero al perder la esperanza es ahí donde el Señor nos dice, mírame a mí. No te mires tú con tus debilidades, con tu flaqueza y con todas las cosas negativas que muchas veces con las cuales crecemos. Muchas veces tenemos a alguien aquí en la mente que siempre nos está recalcando esas situaciones extremas que hemos vivido. Segunda de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestro consuelo. El Señor nos dejó un consolador que es el Espíritu Santo. Y dice que Él nos va a llevar siempre a toda verdad y a toda justicia. Pero sobre todas las cosas, hermanos, nos va a consolar en los momentos más tristes de nuestra vida. Algunas veces no queremos que nos ocurran esas cosas, pero el Señor también nos dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él, y Él hará. Algunas veces cuando no tengo respuesta para todas las cosas, viene ese versículo bíblico a mi mente y dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Espera en Él. ¿Por qué tenemos que pasar aflicciones? Hay una respuesta ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 8 que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, estando allí en la cruz del Calvario, hermanos, tuvo que sufrir las aflicciones más grandes, incluso antes de llegar a la cruz. Dice la Biblia que invitó a sus discípulos más cercanos a orar.
y dice que de él caían gotas de sangre, de sudor. Yo el otro día, mientras estudiaba esto, yo decía, Señor, creo que nunca he tenido tanta angustia en mi vida como para llegar a botar gotas de sudor de sangre. Y saben ustedes que científicamente está comprobado que cuando el dolor del alma es tan fuerte y es tan grande, realmente los vasos sanguíneos, producto de todo ese estrés y de toda esa tensión, se revientan y puede exudar una persona justamente gotas de sangre. Y nuestro Jesús le tocó vivir toda esa situación, y estando allí en medio de todo, sabía todo lo que le venía. Venían los golpes, venían todas las sentencias que le había dado el pueblo mismo. Sin embargo, allí decía, Señor, que se haga tu voluntad en mí y no lo que yo quiera. Algunas veces nosotros queremos pasar las tribulaciones sin ninguna consecuencia, pero en realidad la vida nos demuestra que no es así. Vivimos en un mundo caído y sentimos la tensión causada por la influencia del mismo mundo. ¿Cuántas veces nosotros vamos caminando por la calle de repente y podemos ver personas que vienen hacia nosotros y nuestro espíritu muchas veces se conmueve? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa como que el Señor me avisa y me dice, la persona que viene ahí tiene problemas, tiene dificultades, o ¿sabes qué? Cuidado, porque no es una buena persona. El Espíritu Santo nos va avisando, porque vivimos en un mundo justamente que está lleno de maldad. Amén. Un mundo que por donde vamos hay maldad, hay tinieblas, pero siempre debemos tener presentes que no estaremos solos, que el Espíritu Santo siempre nos acompañará, que Cristo participará con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Amén. Así es, Señor. Yo les voy a leer 2 de Corintios, capítulos 12, versículos 7 al 10, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El aguijón de Pablo le permitía todas las veces estar pendiente y darse cuenta que nuestras debilidades, hermanos, nos hacen ser fuertes en el Señor, porque cada vez que nuestro espíritu se contriñe, estamos angustiados, ¿a dónde vamos? A las plantas del Señor. Cuando nuestra vida parece muy parejita y todo está bien y hay salud, hay dinero, hay educación y están todas las cosas perfectas, nuestra mente débil se tiende a alejar del Señor. Pero el Señor le puso este aguijón a Pablo. Algunos piensan que podía ser producto de problemas de tentación que él tenía, otros de enfermedades. El apóstol Pablo también tenía un problema, él le costaba ver, tenía problemas de la visión, y también había un problema en él tendía a exaltarse mucho. Pero yo creo que también una de las dificultades más fuertes del apóstol Pablo era su vida anterior. Recordar lo que él había hecho cuando él no era creyente, perseguía a los cristianos, y es más, le tocó presenciar la primera muerte del primer mártir del cristianismo, que fue Esteban. Hechos 7, 57 y 58 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él,
y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo había crecido en una familia judía, pero había sido instruido por Gamaliel, un fariseo que lo había instruido en la palabra de Dios, y que él erróneamente por muchos años él persiguió a la iglesia, pensando que la iglesia era algo dañino para el pueblo. Y el apóstol le tocó presenciar la primera muerte del primer mártir, que fue Esteban. Debió haber sido muy fuerte para él, y esas situaciones probablemente generaban en él mucho ruido, muchos pensamientos negativos. Satanás probablemente continuamente lo estaba acusando en su mente. La Biblia no dice de qué se trata el aguijón. El aguijón podía ser algo emocional, podía ser algo espiritual y también podía ser algo corporal. Y nosotros no estamos ajenos a eso. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que tenía un problema, que él siempre se andaba exaltando. Es algo que nosotros también de repente nos sucede dentro de la iglesia. Hay algunos hermanos que se exaltan porque vienen a orar más, o a lo mejor porque no se pierden ningún culto, y se tiran flores solos. Y es algo que nosotros debemos evitar. Debemos evitarla porque al Señor no le agradan esas cosas, ¿ya? Que lo que hablen sean los demás, no nosotros, de nosotros mismos. Sin embargo, ahí en 2 Corintios 12:11 el apóstol Pablo reconoce esto y dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido en menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Él se exaltaba porque él pensaba que los demás lo miraban en menos. Y para tener seguidores, entonces él contaba las grandes cosas que había hecho Dios en él, pero también él se exaltaba como apóstol. El apóstol Pablo reconoce en sus cartas un tema que es muy importante reconocer. Fíjense que cuando él habla acerca de doctrina, o él va a practicar la doctrina, el apóstol Pablo comienza siempre su epístola diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero cuando él manda una carta de amor a una congregación, como los filipenses, por ejemplo, él se presenta como Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y en otras cartas se presenta como prisionero de Jesucristo, haciendo la diferencia siempre cuando él va a enseñar algo de doctrina y cuando es una carta de amor hacia sus hermanos. Voy a terminar con este último pasaje para explicarles, hermanos, que ninguna cosa que nosotros podamos de vivir de tribulaciones nos pueden apartar del Señor. Nada de lo que vivamos puede arrebatarnos nuestra salvación. Que cuando vivamos problemas y situaciones complicadas, de enfermedad, de situaciones de dolor, de angustia, nosotros nos aferremos mucho más al Señor. 2 Corintios capítulo 11, del 23 al 33, quiero que lo abran ustedes en sus Biblias. Yo lo voy a leer, pero lo van a escuchar todos. 2 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 33. Amén. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, se refiere al pueblo judío, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Cuando uno ve todos los peligros que pasó el apóstol Pablo, uno dice, vaya, muchas veces peligros de muerte. ¿Cuántas veces yo estaba al borde de la muerte? Se pregunta uno. Dice que fue azotado 3 veces por su pueblo. Dice que fue apedreado, sufrió 3 naufragios. Yo digo, Señor, todavía me falta tanto por recibir tantas tribulaciones, y nuestros hermanos son ejemplos de vida, porque ellos, a pesar de todas las cosas que les tocó vivir, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, todo lo que podamos vivir en este tiempo, todo lo que podamos pasar, no son comparables con que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a gozar de todas esas bendiciones que Dios ya nos preparó y nos tiene preparados, porque dice la Biblia que volveremos a Sión con alegría y gozo perpetuo en nuestras cabezas habrá. Que nada nos detenga el salir adelante, ninguna enfermedad, hermano, ninguna tribulación, ningún problema de la casa, ninguna situación nos puede sacar y nos puede apartar del amor de Cristo, porque sabemos que todas las cosas que nos ocurren nos pasan para bien, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que he podido compartir con ustedes. El año pasado fue un año para mí de muchas tribulaciones, de muchas situaciones que me tocó vivir en mi enfermedad, y le doy gracias a Dios porque digo, ¿qué más le puede pasar a uno si al apóstol Pablo le ocurrieron todas estas cosas? Así es que, hermanos, los invito a seguir adorando al Señor, a seguir alabando. No importa los problemas, las situaciones, podemos descansar cada día en el Señor. Vamos a ponernos en pie y le vamos a dar gracias a Dios porque somos débiles, pero dentro de nuestra debilidad somos fuertes en el Señor, somos más que vencedores. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias a Dios por todas sus bendiciones.